Buenas tardes, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Camarada Rider P1 para ti, Lucho Pipe, aquí presente en mi canal de motos. Tu canal, pues, me encanta. Camarada Rider Lucho Pipe. P2 para Salva Alcázar, bona tarda, Lluís, bona tarda, Salva Alcázar. Y P3 para el gran Paco Reyero. Muy buenas, Paco Reyero, ¿qué tal? Buenas tardes, hola Fran. Hola Kim, hola Carlos Martínez, hola Jorge Sánchez, hola Jordi Mena. Qué mala suerte la de Martín. Vaya putada, tío. Vaya mal rollo. Y todo ánimo y fuerza para Jorge Martín porque es impresionante. Ahora hablaremos de eso. Es impresionante la mala suerte que está teniendo. Después de haber sido campeón del mundo y de haber pasado una celebración pues bastante desapercibida con todo lo que se ha movido por el tema Ducati y encima se lesiona, bueno. Es como que lo describes después del campeonato y como que no te lo crees, ¿sabes? Bueno, pues Jordi Bañolas, ¿qué tal? Jordi Bañolas, muy buenas. Raúl Molina, hola. MotoGperos. Brian R, hola, Brian R desde Andorra, ¿qué tal? Euskal Rico, muy buenas. ¿Qué tal? José Luis Castro Pinto, hola, muy buenas. ¿Qué tal? MTV Garraf. Qué mala pinta tiene Martín, la maldición del número 1. Es que flipo cómo se pone a entrenar haciendo supermotar. Bueno, es que yo creo que Ricard Jouvet ya habrá hecho algún tuit, supongo, porque tanto Ricard como yo somos críticos en eso. Bueno, críticos, es complicado, es que es complicado, ¿eh? Pero supermotar es una de esas especialidades que no gusta, ¿sabes? A los entrenadores, a los de los equipos, porque son propensas las lesiones, ¿no? Así que otro temita para comentar, ¿no? Bueno, pues hola Lesh, ¿qué tal? Hola La Street, ¿qué tal? Hola Faus, hola Ineos, hola Israel Alejandro, hola Daniel Veiga, hola Roberto. Brian Scott, saludos desde Colombia. Bueno, pues vamos a empezar el vídeo el lunes 24 de febrero 28, estamos ya en pista, ¿eh? Buf. Por cierto, no para la presión a Márquez. Se ha ido a hacer un podcast a Imagine, esto de la Caixa, la cuenta está de la Caixa. Y el titular, fijaos el titular, yo no he visto el podcast, no tengo tiempo. Si alguien me lo quiere resumir, estaré encantado. Pero Marc Márquez gana, lo mires por donde lo mires. Supongo que tiene que ser relacionado con la cuenta del banco y todo eso. Pero otro titular más de esa presión. Se va a un podcast y le meten este titular, ¿no? Lo mires por donde lo mires, gana Márquez, ¿no? Me ha encantado este titular porque es el resumen de la opinión pública. Lo mires por donde lo mires, todo, si hace un entrenamiento, si se cambia de moto, si no se cambia de moto, si llueve, si no llueve, todo es un argumento para que gane Márquez, siempre, ¿sabes? O sea que muy acertado el título de Imagine en este podcast. Marc Márquez gana, lo mires por donde lo mires. Supongo que debe ser algo relacionado con la cuenta del banco, que está hablando de esas cosas también, para hacer promoción, y seguramente si mete ahí su dinerito, pues sale ganando Marc Márquez, ¿vale? Pero otra presión más. Bueno, yo creo que la presión a Marc ya le da igual, ya lleva muchos años en esto, y yo creo que todo esto ya pues como que no le afecta básicamente, ¿no? Vaya momentos pasamos con Marc, cuando empezó en el 2013 ahí llorando, ¿no? En el Palo Sant Jordi, por la presión que se le sometió por lo de Andorra otra vez. Lo de Andorra, no, te vas a ir a Andorra, no, amenazas, ¿no? Ya de gente, no, te vas a ir a tributar fuera o no. Y el chaval estaba ahí hecho polvo. Me acuerdo de esa rueda de prensa en el Sant Jordi, diciendo ahí, bueno, se cayó las lágrimas de la presión. Y ahora, fíjate, tío, mira, está enseñando el brazo ahora, está enseñando el brazo. O sea que ahora ya le da igual todo, o sea, ya va a lo que va, ¿no? Pues bueno, chicos, vamos a compartir un rato más vamos a matando las tardes hasta llegar al Gran Premio. Y, por cierto, tengo ganas de agradecer hoy a gente que me ha llamado hoy y me ha enviado mensajes, 2, 3 personas, en relación con algo que no es de MotoGP. Bueno, sí que es de MotoGP, pero no es la noticia, no es el foco, ¿no? ¿Sabes qué? Hace tiempo que estoy defendiendo la causa del motociclismo amateur, ¿sabes? Y por lo que pasó con el presidente de la Valenciana, todo el acoso que recibió, yo
yo me mojé por él, ¿os acordáis? Recibí hate el día de Valencia, cuando hablé de Valencia, el día de la Dana, que se iba a hacer el Gran Premio, y al final, pues bueno, se confirmó lo que yo dije que era así, y se está confirmando que mi apuesta por el bien, pues hace efecto. Básicamente, agradezco a la gente que me ha llamado para apoyarme en lo que estoy defendiendo en el canal respecto a lo que está pasando en la Federación Española. Y me llena de orgullo porque yo hice una apuesta muy, muy grande por esa persona que tanto se le atacó. Hice una apuesta sin saber de lo que estaba pasando con el caso Tatay, sin saber nada. Esto os lo puede decir Nico. Llamé a Nico y dije, Nico, lo siento, pero no sé qué ha pasado, pero apuesto lo que quieras de que todo eso que está pasando no es así, y este señor no es ni culpable de nada, es más, seguro que se está dejando la vida por ayudar. Obviamente fue así, obviamente, y mucha gente que me está llamando que no conozco, que han visto pues las cosas que hemos ido diciendo, pues me han agradecido pues esa apuesta, ¿no?, por defender pues la base del motociclismo al final, ¿no? Sabéis que estoy en una postura de defender la base, el deporte contra el capitalismo, ¿no?, que dijéramos, contra el negocio, y sin saber exactamente lo que está pasando en la Española, pues la gente me está llamando y me está agradeciendo. Hoy he tenido una conversación muy chula con una persona que no me ha dicho que no puedo decir el nombre, se lo respeto, pero ha sido muy interesante. Y mira, yo al final, si tenéis dudas algún día de algo que digo o lo que sea, sobre un tema así como el caso Tatay, por ejemplo, ¿no? Pensad que siempre mi base es el bien, ¿sabes? O sea, es muy difícil que me equivoque, no porque sea más listo, más tonto, sino porque mi base, mis cimientos, es defender el bien, lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sales con esa premisa, normalmente tienes razón en las cosas, por mucho que diga mucha gente, ¿no? Al final, creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, y lo que está pasando a la Española, fijaos en una cosa, ¿eh? Hoy la persona que me ha llamado, por cierto, hay un podcast, ¿sabéis el podcast de estos chicos Fast and Curious? Que hacen podcast que siempre hablan con gente, pues, quizá que ha tenido, pues, bueno, hablan de todo, pero hay gente que ha tenido problemas con el motociclismo, gente que no ha llegado, gente, pues, que ha tenido, bueno, la cara B del motociclismo, ¿no? Pues ahora ha puesto otro podcast no sé, no lo he visto porque no he tenido tiempo, básicamente, pero el titular era ya lo que cuesta, el dinero que cuesta llegar, ¿no? Pues hoy me van llegando cosas, me he enterado hoy que los equipos del Nacional, los amateurs, flipas, tienen que pagar un vado, ¿sabes? Bueno, un vado, a ver, o sea, esto lo digo yo para que se entienda, ¿no? Yo me acuerdo cuando corríamos en moto que tú ibas al circuito, a correr un Campeonato de España, lo que sea, y decías, quiero un box, ¿no? Llamabas al circuito, ¿cuánto vale X? Toma, alquilo un box, y si no, pues una tira de pasta, me quedaba en el paddock, y si llovía me mojaba, o dentro de la furgoneta, ¿no? Pues ahora hay una tasa de 2.000 euros que tienen que pagar los equipos para tener derecho a alquilar el paddock, el box. O sea, es alucinante. Una tasa que no está justificada en nada. O sea, una ITV, por ejemplo, está justificada porque el coche pasa una revisión y vale, ok, una tasa más, vale, pero al final, pues hay una revisión del coche y tú, pues, bueno, pues te garantizan de que tu coche cumple los requisitos para que circule, vale. Ok, pero una tasa para tener acceso al box, me parece ya decirle a la gente gilipollas en la cara, básicamente, ¿sabes? Pues cosas de estas van a ir saliendo y le iremos hablando aquí. O sea, yo no me he cortado un pelo. Así que gracias a la gente que me habéis enviado privados y gente, pues, que tenéis al final posiciones. Ah, por cierto, otra muy buena, muy buena. Sabéis que Manolo, el otro día en el podcast, en el vídeo que hicimos, hablando de este tema, dijo que le pregunté por su relación con la Federación Española y dice, muy mal, no sé qué, porque un tío me gritó, ¿sabes? Un tío me gritó. Y yo le dije, Manolo, pero ¿cómo te van a gritar a ti si tú eres un trozo de pan, ¿no? ¿Sabes? Entonces, la persona que me ha llamado hoy dice, yo sé quién es y es un gilipollas, ¿vale? Bueno, no me ha dicho un gilipollas, pero es un tío que va de ese palo, todo el mundo va igual, te trata... Bueno, es alucinante la que se está liando. Así que, nada, gracias por el apoyo y seguiremos machacando ese tema, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas, chicos, porque
no sé, solo lo he visto en Motorsport, ha sido en una televisión de austríaca que han hablado sobre la compra de KTM por parte de BMW, ¿no? He intentado hacer un par de llamadas, no he podido, pero qué coincidencia, ¿no? El otro día con Toprak, tío, que estaba hasta las narices, ¿no? De, de Superbikes. Y decía que se piraba, ¿no? Digo, bueno, y pirarte es como que muy caprichoso, ¿no? ¿Dónde vas a ir, ¿no? A correr. Bueno, pues a ver si se cuadra esto y podemos ver a Toprak ya en esta temporada ya, porque yo no sé qué va a pasar, pero si esta gente compra KTM y ese tío está haciendo el porras con la BMW está en el Mundial, ahí lo dejo. Sorpresa, sorpresa, ¿vale? Sorpresa, sorpresa. Pero bueno, esperamos que haya más noticias sobre esto. De momento está muy verde, lo he visto en Motorsport. Ha sido una entrevista, una declaración que han hecho en la televisión austríaca. Y podría ser, pues, bueno, como se esperaba que alguien llegase con dinero, pues podría ser los indios, CF Moto, incrementar la participación, ¿no? Las acciones o... Pues mira, pues si viene BMW, pues BMW, bienvenido sea. No cambia mucho la cosa para nosotros porque el equipo está consolidado y siguen para adelante, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas, chicos, porque ha sido un verdadero palo. Y esto que voy a decir, como siempre, como lo que ha pasado con Pedro Acosta, ¿no? Puede generar hate, ¿no? Pero en principio, lo primero de todo, mi apoyo máximo para Jorge Martín, porque a mí estas situaciones me dan mucho yuyu. Y me explico. Y a veces me paso hablando de esto, porque incluso el año pasado, cuando yo oía a Pecco Bagnaia después de Barcelona tan mal, ya saqué este tema sobre Pecco Bagnaia, cosa que se ha quedado conmigo porque no fue así. Yo vi a Pecco muy tocado después de Barcelona. El final del 23 fue muy difícil para Pecco y yo pensé, guau, tío, es que cuando un tío desconecta, es muy complicado conectar a las motos, ¿eh? ¿Sí? ¿Vale? Está el caso de Cribillé, ¿no? Pues cuesta mucho cuando tu mente dice, no, tío, estoy hasta los cojones, ¿no? A ver, soy exagerado, ¿vale? Pero es que Jorge Martín ya habló de esto, ya habló de retirarse el año pasado, de retirarse, de no querer empezar la temporada, que tal. No creo que lleguemos a este extremo, pero me da mucho miedo, tío, que un piloto, después de tener el 1 en el bolsillo, de no estar en la Copa Ducati ya, empiece así su defensa del título, ya con tantos problemas. Lesión otra vez, mano derecha, la otra mano, la que se lesionó en el test, no la otra, se ha roto por 3 sitios, han dicho, haciendo supermotan en Menargens, en un karting de Lleida. Impresionante, tío, impresionante, la mala suerte. Y nada, mucho ánimo y esperemos que se recupere y esté. Lo digo porque igual mucha gente me tira hate por esto, pero es la verdad. O sea, Jorge Martín no está el campeón. O sea, yo no sé cómo está Aprilia, pero sin el campeón. MotoGP empieza sin el campeón y veremos si estará. Porque, repito, de momento falta confirmar dónde estará Aprilia. Falta confirmar. Y a ver, Pecco ya ha ganado a Jorge Martín alguna vez, ¿ok? Pero Márquez no. O sea, Márquez, si gana el título, va a ser sin el campeón. O sea, ¿sabes? La típica frasecita que se decía, ¿no? Claro, la Copa, lo que dice todo el mundo, ¿no? Si estuviese Quartararo, si estuviese Márquez cuando no estaba, si estuviese Viñales en Ducati y si estuviese Joan Mir en Ducati, claro, la Copa Ducati al final hay que, bueno, pues pasar por el tubo. No estará en la Copa Ducati el campeón Jorge Martín, que eso ya lo comentamos, pero como siempre, pues bueno, pues se le da valor igualmente al título, pero sí que es cierto que no está el campeón y ahora mismo, pues bueno, pues se va a perder este inicio de campeonato que veremos cuando está de alta, porque pues hasta que no, creo que solo irá mañana, a ver cuánto tiempo está fuera del Mundial. Yo espero que vuelva, espero que esté delante y espero para que el Mundial crezca en interés y en todo, porque hay mucha gente que habla de que el Mundial va a ser aburrido, va a ser una cosa a dos. Digo, mira, que sea a dos, siempre es a dos, casi siempre, ¿vale? Yo, para mí, no comparto la teoría esta de que si está uno, si no está el otro,
porque siempre pasa lo mismo. Vale, ahora no está Martín, pero el año pasado no estaba Márquez. El otro, si se va Peco, no estará Peco. Si viene Quartararo y gana y luego se va Quartararo, no está. Siempre pasa lo mismo. Entonces, que es un poco locura. Pero sí que es cierto que este año el que defiende el título es que, tío, defender el título con una edad temprana todavía y con potencial y que no estés en tu marca, hostia, que te echen de la marca. Bueno, se fueron antes, esto es como José María García, se fue antes de que lo echasen, ¿no? Que te lesiones, que no hable nadie de ti, tío. Nadie, o sea, joder, es que debe ser, como decir, vaya frustración, o sea, gana un mundial y, tío, todo es, vamos, se hablaba más de mí cuando me peleaba por el mundial con Peco que no ahora, tío, ¿sabes? Pero bueno, todo mi ánimo a Jorge Martín y esperemos que se recupere y vaya palo, tío, vaya palo de inicio de campeonato con Jorge Martín fuera, que lo sustituye a Savadori, pero bueno, Savadori pues vaya en la parrilla y gracias, ¿vale? Así que nada, chicos, una pena lo de Martín, una pena, tío. Oye, ¿qué pasa? Son datos, ¿no, tío? Hay que ser, si pones datos en la mesa, hay que ser para todos igual. Ya está, o sea, todos con el mismo reserva, ¿vale? Bueno, chicos, vamos cosas, porque, bueno, hiciera un vídeo más corto, porque tampoco hay mucho que hablar, básicamente. Los pilotos ya deben estar ahí con la paleta, algunos viajando ya veremos cómo están. He visto a Maverick que ha hecho una carrera de bicicletas, Maverick está muy fuerte, una carrera de bicicletas que le ha ido muy bien, ¿vale? Y aprovechando esos últimos días antes de ese ajetreo, de esos viajes por todo el mundo, 22 grandes premios este año, 22, tío. Uf. Así que el viernes empieza la actividad y estaremos aquí todos para, hola, tot fustas, para apostar, porque vamos a hablar hoy de una novedad que tenemos en TR MotoGP que os va a molar mucho. A ver, faltan pulir cosas todavía, pero ya os digo que os invito a todos, Argentina, sí, Argentina han estado ahí ya, que hay un promotor de puta madre que Argentina se va a hacer, ya están ahí las fotos de Carlos Ezpeleta en el circuito, ¿vale? Así que os invito a todos, ya a partir de ahora voy a poner el enlace en el chat, ¿vale? Vamos al chat. A ver, chat, TR MotoGP, ver canal. Venga, en directo. Vámonos al chat. Y atención, ya tenéis en el chat, ¡pam! El enlace a Porra Web. Vamos a apostar este año y vamos a ver quién es el más listo, tío, o el que tiene más suerte, ¿no? O el que conoce más a los pilotos y tal. Esto es muy difícil, ¿eh? Yo estoy en una Porra Girona y el año pasado quedé primero, pero el otro estaba como de los últimos, o sea que hay un factor suerte ahí que te cagas, ¿sabes? El año pasado quedé primero, éramos como 30 personas así, quedé primero, pero el anterior y el otro, o sea, que llevaba 2 o 3 años, porque hace ya 2 o 3 años que lo hago, quedando de los últimos, y yo flipaba, ¿sabes? Yo, bueno, tío, ¿cómo puede ser que no acierte ni una? Estaba en la cola de la clasificación y no había manera de acertar, y este año no sé por qué, se han cuadrado las cosas y mira, me ha ido bien, ¿sabes? Pero entiendo que es una cosa difícil de cuadrar y que espero que os divirtáis y entremos todos a apostar. Yo ya he hecho una apuesta, pero a ver, no os enfadéis, ¿vale? No os enfadéis porque la apuesta que he hecho ha sido sin saber que era apuesta, porque me ha llamado el chico que lleva la página web, me ha dicho, haz una apuesta, ¿no? Y he hecho una apuesta a lo loco y la tengo que modificar, ¿vale? Pero ya está la apuesta, así que ya podéis entrar, daos de alta en la página web. Está ahora solo para 3.000 personas de momento, o sea, no creo que seamos 3.000, ya me gustaría que fuésemos más de 3.000, pero de momento son para 3.000 limitación. Y nada, tienes que ir al evento, a MotoGP, a TR MotoGP, y ya veréis el primer evento, Tailandia, y apostar. Tenéis que apostar por el podio y la vuelta rápida. Podio y vuelta rápida, ¿de acuerdo? Ahí tenéis todas las características de la porra y tal. Y nada, es una cosa de coña, no se va a apostar dinero. Solo es para que pongáis vuestro usuario y para que podamos todos seguir la porra, porque a veces decimos porra, ¿no? Sí, porra, pero ya no me acuerdo, ¿no? A veces estaba en el directo, bueno, porque me acordaba porque yo hacía la mía.
Pero a veces era difícil como recordar lo que había dicho uno, lo que había dicho otro y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces aquí va a quedar todo guardado y espero que disfrutéis y que participéis todos y en los previos de las carreras, que haremos en directo las carreras, sabéis que narraremos en directo la sprint y la carrera, una hora antes se cerrará la porra, una hora antes. O sea, podéis hacer vuestra apuesta hasta de aquí, de ahora, hasta una hora antes de la carrera, tanto de la sprint como de la race, ¿de acuerdo? A ver, yo he hecho mi apuesta, ¿vale? Primero Márquez y Bagnaia y Alex Márquez en la sprint, le he puesto así. Y después en la vuelta rápida para Peco. Y en la segunda carrera he puesto a Peco, a Alex Márquez, no sé por qué. Y a Marc Márquez y a la vuelta rápida a Peco, ¿vale? Así que no sé si lo voy a cambiar, de momento lo dejo así. No es una apuesta en firme mía, lo he hecho así a lo loco porque estaba haciendo la prueba, repito, pero espero que entréis todos y podáis hacer vuestras. ¿Ves? Ahora puedo cambiar, puedo entrar aquí y cambiar a Márquez y poner, yo qué sé, pues a Alex Rins, por ejemplo, ¿vale? Pongo Alex Rins y actualizo, ¿no? Entonces aquí pues me sale Alex Rins, ¿vale? Pues lo puedo cambiar y ahora voy a poner voy a dejar a Márquez, ¿de acuerdo? Porque, como ha dicho Imagine, vienes por donde lo mires, gana Márquez, ¿no? Pues ya está. Pues, mira, yo creo que al final, bueno, voy a hacer un truco, pero no lo voy a decir, va. Si vais al casino, ya sabéis de qué va el truco, ¿no? Es todo al rojo, ¿no? Pues bueno, una pista, ¿no? Vale, así que espero que participéis y que estéis todos, pues, con ganas de apostar y de sobre todo argumentar también por qué se pone a uno y se pone a otro, que para mí es lo interesante, ¿de acuerdo? No me sale el evento, Luis. No te sale el evento. Ya empezamos. Búscalo bien porque tiene que salir, ¿no? Mira, voy a ponerlo, eventos. Voy a poner este enlace ya, el torneo directamente. A ver, que no me salga aquí algo en la pantalla y os leo, ¿vale, chicos? Y os leo. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Joder, bueno, pues vaya. Oye, os tenéis que dar de alta, ¿eh? Os tenéis que dar de alta. Sí, una hora antes de la carrera se cierra, ¿vale? Oye, a mí me funciona, ¿eh? Yo estoy dado de alta y a mí me ha salido, ¿eh? Yo no he hecho nada raro, ¿eh? O sea, he hecho nada. He entrado y ya está. ¿Cómo se hace la apuesta? Pues entras al evento y señalas al piloto que quieres y ya está. Y primero te das de alta en la página. En la página. ¿Veis? Yo estoy aquí, Terremoto GP, está aquí mi logo arriba. ¿Ok? Dado de alta, pero hostia, qué fracaso, ¿no? Bueno, ahora miraré, ¿vale? Ahora miraré, ¿de acuerdo? Me sale la clasificación, pero no el evento. Estoy dado de alta, Antonio. Igual a mí, no me deja escribirme. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 pues le voy a poner un mensaje al chico que lo lleva. Bueno, tengo muchos WhatsApps aquí, a ver si me ha escrito él. Algo pasa porque me dicen que no pueden ver el evento. ¿Vale? Es que una persona. Sí, los eventos. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo.
A ver, yo he estado dado de alta y he puesto, esto es la página principal, ¿de acuerdo? Y entras en MotoGP, o sea, tú te das de alta y esto es la página principal, porraweb.es, ¿vale? A ver, voy a empezar otra vez. A ver, espérate. A ver, esto es la página principal, porraweb.es. Y a partir de aquí entras en MotoGP y te salen los eventos. Tienes que abrir este menú de aquí arriba, ¿ves? El menú de arriba. Tienes que abrir, tienes que abrir aquí arriba. ¿Ves aquí arriba que pone Thailand 1 de 22? Tocas y es el desplegable y se despliega, ¿la veis? Que no sea eso, que no... ¿Lo veis? ¿Lo veis? O sea, el calor que tengo, estoy sudando, tío. Me he abrigado demasiado. Hace un frío aquí en Girona que te mueres, tío. ¿Lo veis aquí arriba? Vale, pues... No sé, chicos. No sé qué deciros, tío. No sé qué deciros, chicos. No sé qué di. En la web está lo de Tailandia. Pues chicos, no sé qué deciros, ¿eh? No puedo, a mí me sale bien y no sé qué deciros. ¿Vale? Así que no puedo, desde aquí no puedo hacer mucho más, ¿eh? O sea, sorry. Ah, os tengo que dar permiso. Vale. O sea, os tengo que dar permiso yo. Entonces voy a ver cómo se hace, tío. Madre mía. A ver. Vamos a ver. Jair, en este momento. A ver. Permiso. Administro. Ah, amigo. Inscribir. No, ¿en serio tengo que hacerlo de mano, tío? ¿Tengo que escribir yo a los participantes? No fotis, tío. Ah, vale. A ver ahora. A ver. Os mando el enlace este, ¿vale? Joder, tío, vaya rollo, ¿no? A ver. A ver ahora. Os he mandado el enlace, ¿vale? A ver si ahora funciona, chicos. Vale. Os mando la invitación entonces, ¿vale? Os acabo de mandar la invitación por enlace. A ver si ahora va bien. ¡Ah!
¡Oh, qué bien! Estaba sudando, tío. Sí, sí, ya está. Vale, vale, vale. O sea, culpa mía, ¿no? No me había dicho el chico que iba así esto. No, no me has dicho que iba así, ¿sabes? Así que, bueno, el enlace... bueno, igual me lo ha dicho y me he enterado, ¿vale? Ahora sí, bien, 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 bien. Ole, qué bien, qué bien. Oye, pues vamos a hacer una apuesta ya. Vamos a empezar con la porra, va. A hacer un poco de previsión, va. ¿A quién vais a poner? ¿Por qué? Es un poco de calentamiento. Lo hablaremos el día de la carrera, en el previo. Pero, ¡oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Le voy a poner un mensaje al chico que le he puesto que no iba bien. Ahora ya está. Ya está. Tengo que enviar enlace de invitación. ¡Hostia! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! No lo sabía, le digo, este chico no lo sabía. No lo sabía. Ok. Vale, pues ya está. Me está respondiendo el webmaster. Ahora sí, vale, perfecto, bien, bien, bien. Bueno, bueno, venga, vamos a ver quién hay por aquí en la porra. Vamos a ver quién hay aquí en la porrita. A ver, a ver. A ver. ¡Toma ya! ¡Hostia! ¡Cuánta peña, tío! ¡Hostia! A ver, Manu, Lourdes, Isma, JCV, Maquidobre, Tony Mellinas, Mamar. Joder, Mamar, tío. Cabrones. Mena 79, Kike 19, Aguelico, Antonio, Omon, La Street, Harkonnen, Pablo Cer, Jab Lop, Alex 93, Manolo Mano, Alex Maci, TR MotoGP, este me suena, ¿no? Y Antua S, que es, yo creo que es el webmaster, pero bueno. Pues bueno, chicos, vamos a seguir dándole reset a ver cuánta gente estáis por aquí. Bueno, bien, 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 bien. Ya somos 22 del tirón en la porra. Bien, 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 bien. Pues bueno, chicos, tenéis el enlace, pero se cae en la sprint. Vale, vale, ahora os leo. Joder, ya estáis con las caídas, tío. No seáis malos, tío. Bueno, vamos tenéis el enlace de la invitación. Cuando hagáis chat, si lo tenéis, lo ponemos y lo pasáis por ahí y todo esto, ¿vale? Somos 22 hasta 3000, hay margen, o sea que de momento 22. Podéis invitar a amigos vuestros. 25 ya, esto va subiendo, ok, así que mola mucho, mola mucho esto de la porra. Vamos a ver, vamos al torneo, ¿dónde estamos? A ver, volver, vamos al torneo, participantes, vamos a la página principal, vamos al TR MotoGP, vamos para acá. Y atención, porque aquí, ¿cómo está esto? ¿Cómo se dicen cómo se ven las apuestas aquí? Primero, clasificación. Ah, claro, aquí no se ve las apuestas, tío, solo se ve la mía, ¿no? Bueno, no me entero de mucho, ¿eh? Antúa, TR, Alex Maci. Bueno, aquí, ¿cuánta gente ya? 27 ya. Ok, apuestas. ¿Cómo se ve esto, tío? ¿Cómo se ve la gente por quién apuesta? No se ve, ¿no? Resultados sprint. Una botella de regalo al ganador, sí, sí. Bueno, buscamos un sponsor, ¿no? Para la porra, ¿no? Oye, pues molaría un sponsor para la porra, ¿eh? Estaría guay, ¿eh? Pues no se ve las apuestas, se ve la mía, que no sé para qué la enseño, pero bueno. Pero no se ve, tío. No se ve. A ver, eventos. Clasificación, general, jornada, nombre, estadísticas, premios. Bueno, no se ve nada aquí. No se ve vuestra apuesta. Doblete de Márquez. Bueno, va, ahora os leo, ¿vale? Ahora os leo, chicos. Os leo y... Bueno, aquí está mi apuesta, que es provisional, que la voy a cambiar seguramente. Primero en la sprint Marc. Segundo Peco. Tercero Alex Márquez, vuelta rápida para Peco Bañaya, ¿de acuerdo? Yo de momento Peco, como tiene que demostrar
que el sprint lo ha arreglado. O sea, de momento Pecco, el sprint falla. Es así, Pecco. O sea, no podemos poner a Pecco favorito en una sprint porque ha fallado mucho. Y no por velocidad, porque al final Pecco mejoró la velocidad de las sprint. Tenía la velocidad para ganar muchas carreras, pero o no clasificaba bien, o tenía problemas de setup, o problemas de caerse, que no sabe por qué, por el tema del cuando cortaba que se caía, ¿no? Como en Barcelona o como en Sepang, ¿no? Así que de momento Pecco tiene que confirmar que ha mejorado los sprint, ¿vale? Entonces esperamos a Marc Márquez. Alex Márquez, vamos a verlo siempre en el podio. Yo voy a poner a Alex Márquez en el podio muchas veces este año. Y en la carrera larga, pues me cojo a lo del año pasado, lo mismo, a Pecco Bagnaia, porque es el que siempre el domingo lo arregla bastante. Y aquí, no sé por qué he puesto a Alex Márquez, no sé si me he equivocado o qué, pero he puesto a Alex Márquez y después Marc Márquez, no sé por qué, pero bueno, ya lo cambiaré porque yo creo que ganarle a Márquez en una carrera larga va a ser complicado. Ya me ha costado poner a Pecco primero, o sea, lo que me hace es poner a Alex por delante de Marc, pero bueno, no lo sé. De momento es así. Y de vuelta rápida otra vez la he puesto a Pecco Bagnaia. Pero lo voy a cambiar porque esto lo he hecho así muy rápido, sin pensarlo mucho. Además me he dejado llevar un poco por la rutina del año pasado. Es lo que hacía el año pasado, ¿sabes? Poner a Pecco en la larga y la sprint no tan arriba. Y tal. Entonces habrá que ver cómo va Marc y cómo va Pecco. Pero en principio, pues bueno, pues ha sido una apuesta sin pensarlo mucho y sin... O sea, lo de los duples no sé cómo va. Ya aposté todo al rojo, vale, vamos a leeros, va, tío, 93 siempre. Doblete de Márquez, ok. Está mal el vídeo, vale. 93 siempre, aunque sea una SH125 que nos patrocine Honda. Pues, joder, a mí ya me gustaría una de estas, ¿eh? ¿Quién sabe cómo va lo de los duplos? No tengo ni idea, ya lo miraremos. O sea, es que ni la he mirado la página, ¿sabes? Yo aposté todo al rojo, dice Antonio. Creo que Martín le pesa mucho el número 1, hombre. No sé, ¿eh? Yo estoy en 16 y aún no han corrido. Bueno, estás 16 porque es el orden de darte de alta, pero no porque estés en el 16. Porque ¿cuánta gente somos? ¿27 somos? 35 ya, toma ya. 35. Bueno, en 10 minutillos, 35 ya personas en la porra. Va a ser guay esta porra, ¿eh? Va a ser de puta madre, ¿eh? ¿Sabes? Porque vamos a ver aquí todas las apuestas. Vamos a ver quién se lleva la victoria, porque va a ser difícil de tanta gente. O sea, ser el mejor de 20, 30, vale, pero si aquí hay 200 personas, va a ser complicadete, ¿eh? Porque va a ser competido esto, ¿eh? Acabo de escribirme, Nelson, ¿qué tal? Lista la porra, el top 3, hermanos Márquez y Pecco. Camarada Ryder, yo estoy contigo, ¿vale? ¿Duplos qué significa, Luis? Creo que duplos es rajarte y poner primero a Márquez o Pecco y luego puntuarías la mitad, supongo. No sé, algo así, ¿no? O menos. Es que no lo sé. ¿Duplos? Voy a probarlo. Vamos a ver qué significa duplos. Voy a ver qué es lo de duplos, a ver si me sale. Voy a cambiar mi primero de la sprint. Pronóstico sprint. Mira, aquí pone que es un duplo. Cada jugador dispone de 9 duplos para todo el torneo. Vale, son comodines, tío, son comodines. Puedes utilizarlos en cualquier apuesta hasta agotarlos. Un duplo te duplica los puntos que obtengas en una apuesta. Pero cuidado, también duplica la puntuación negativa. O sea, puedes apostar Márquez y Pecco, por ejemplo, y si te equivocas, vale. Ok. Pero si no, te restan el doble también, ¿eh? Ok, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, un duplo es 9 comodines que tenemos para cuando tengas una duda. Es como lo de quiero ser millonario, ¿no? La llamada telefónica, ¿no? El comodín del público, pues este es el comodín del duplo. 9 posibilidades de apostar doble cuando tengamos dudas. Un gran premio que no tengas claro, no. Aquí en América va a ganar Márquez, pues ahí no hay duplo, ¿vale? En Assen va a ganar Pecco, pues ahí no hay duplo, ¿no? Entonces, cuando tengamos una carrera y que tengamos dudas, pues tiráis de duplo, ¿vale? O sea, tenéis 9 duplos para consumir, ¿eh? Así que aprovecharlos bien, porque, bueno. Oye, por cierto, yo sí... Bueno, no voy a ganar, pero si ganase, sí que me mojaré en algo. O sea, obviamente no voy a ganar,
Pero podía hacer la trampa de hacer algo un poco así friki para que me dejéis ganar, ¿sabes? Y luego tenga que cumplirlo, ¿no? Pero molaría mojarse en algo, tío. Molaría mojarse en algo, ¿sabes? Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, seguimos. Premio comida con burillo. Mira, estaba pensando en eso, tío. Estaba pensando en una comida, ¿sabes? O sea que sería guay, ¿eh? Sería guay, sí, 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 sí. Vale, pues vamos a hacerlo así, ¿vale? Bueno, claro, a ver dónde sois, ¿no? También, porque si sois de Canarias, ya me dirás tú cómo voy a Canarias. Pero algo así, si sois de aquí, sería guay, ¿sabes? Pero molaría un encuentro con los campeones y con el podio, una comida o algo, y bueno, y luego que venga quien quiera más, ¿no? Pero sería guay, eso estaría muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, también podemos invitaros a Barcelona y del canal hacer un poquito de hucha y pagaos el billete, ¿sabes? De tren o de avión o lo que sea para ir a Barcelona y hacer la comida en Barcelona. Eso estaría guay, ¿eh? Yo no sé cómo están los billetes de tren y esto, pero podríamos hacer eso también, ¿eh? Podríamos hacer la comida. Mira, vamos a hacer eso, tío. Voy a hablar con Manolo. A ver si los tres primeros de la porra vamos a hacer una comida en Barcelona. Y los que sois de fuera os pagaríamos el viaje para que vengáis aquí a Barcelona, ¿de acuerdo? Y hacer el encuentro. Sería una buena cosa. De momento vamos a ir así, ¿de acuerdo? Seguimos. Márquez en la sprint, Peco en la carrera. Toma ya. Premio comida con burillo, vale. El año Márquez. Marc Alex Peco. Oye, el año pasado las porras eran relativamente fáciles. Porque siempre estaban Jorge Martín y Peco Bañaya. Y Márquez en el podio. Siempre estaban ahí los tres, ¿no? O sea que este año va a ser un poco esto, ¿no? Marc, Alex y Peco, ¿eh? O sea, veo que Alex, he visto varios mensajes de Alex Márquez, que lo tenéis todos muy en cuenta, ¿eh? Ojo que Márquez ha hablado de su hermano también, me lo han preguntado en este vídeo, ¿no? ¿A quién pones, no? A mi teammate y a mi housemate, ¿no? Mi compañero de casa, ¿no? Cuidado con Alex Márquez, ¿eh? Cuidado con Alex Márquez, ¿eh? No me sale Peco en la tercera posición. El duplo dobla la puntuación tanto positivo como negativo. Duplo de Márquez en Austin, puntos gratis. Vale, vale, vale. Bueno, el duplo al final es una vez que puedes apostar doble, ya está. Si no gana uno, gana otro. Yo tengo 17 duplos. Tío, ¿en serio? Yo tengo 9 duplos. ¿17 duplos? Pues mira, uno ya eliminado, ¿sabes? No, pero... Márquez no busca ganar a nadie. Busca ganar el noveno o aún no nos hemos enterado. Quien gane, bueno, también estaría bien. Quien gane participe en un vídeo a final de año. Bueno, hablé con Manolo a ver qué quiere hacer él para la porra, pero comida con burillo solo por participar. Oye, yo creo que si hacemos eso, que lo hablé con burillo, se podría se podría hacer en Barcelona y luego que venga quien quiera la comida, ¿no? Sería open la comida, ¿eh? ¿Ok? Pero en la mesa sería, pues, los campeones con burillo y conmigo en la mesa, ¿ok? Ni pagado subo a Barcelona, joder. Oye, que no tienes que entrar al centro, ¿eh? Es a las afueras, ¿sí? Al aeropuerto y en Can Colomé es a las afueras, ¿eh? No hay que entrar a Barcelona, ¿eh? No te van a pagar un navajazo, ¿eh? Tranquilo. Ya estoy en la porra. Gracias, Paco Rellero, gracias. Yo que soy de Huelva te va a costar una pasta, ¿vale? No sé, ¿qué vale de Huelva? Por ejemplo, Huelva, que está lejos, ¿qué valdría un billete para aquí? Bueno, pero tiene que ser para dos, ¿no? Porque si vienes solo, también, o sea, lo vamos mirando, ¿vale? Mark y Mark, forever. Tony Machado. No me deja. Tenéis un enlace de invitación. Tenéis un enlace de invitación. Os lo voy a poner en el chat otra vez. En el chat hay un enlace que... Ok. Vale, voy al chat y pongo el enlace de invitación. Es un enlace de invitación que tengo que poner yo. Joder. Qué estrés hoy, ¿no? Vale, aquí tienes el enlace de invitación. En este enlace... Vaya, hombre, ahora no me da. Eventos. Ver la clasificación. ¿Cómo era esto? Terremoto GP. Aquí. Marcadores. Entra en Terremoto GP. ¿Cómo lo he hecho antes, tío? ¿Dónde estaba la...?
¿Sabes que no lo he visto? A ver, clasificación general. Eventos, ver la clasificación. Ver la clasificación. Joder, ahora no veo el enlace, tío. Bueno, está en el chat más arriba. Si alguien lo puede poner, lo puede recuperar y poner abajo en el... Es que no lo veo, tío. Me estoy quedando, pero... Eventos. Sprint sábado. General. Ayuda. Aquí tengo la ayuda. Vale. Los que estáis entrando ahora en el directo, estamos con la porra. Somos ya unos cuantos somos ya pues casi 50 ya en la porra. Así que esto promete, ¿eh? Bueno, tío, yo flipo, ¿eh? ¿Dónde está esto, tío? Más info. Ah, vale. Mira, más info. Reglas, administrador. Participantes, premios, puntuación. Participantes 47, premios. Campeón, subcampeón, ¿vale? Puntuación. Por acertar la sprint 12, por acertar la carrera 25. Cada posición fallada, máximo 4 sprint, menos 4, menos 8. Por acertar vuelta rápida 6, por acertar vuelta rápida carrera 12. Vale, pues ya lo tenéis. Reglas, aquí tenemos las reglas. Administrador, Terremoto GP. Vale, hombre. A ver. Ah, vale, aquí, administro. Inscrito en administro. Aquí, vale, vale. Administro. Inscribir participantes. Vale. ¿Y el enlace dónde está, tío? Joder, otra vez lo he perdido. Inscribir. Aquí. Hombre. Por fin. No sé cómo he llegado hasta aquí, pero es este el enlace. Chicos, pongo el enlace en el chat otra vez, para que os podáis inscribir, Atención, chat, atención, atención. Vamos con el enlace de inscripción. ¡Pam! Venga, todos aquí a clicar al enlace y a inscribiros a la porra, ¿vale? Por cierto, ya que estamos aquí en modo motivado total, voy a pediros ayuda. Voy a pediros ayuda. Tenéis el enlace aquí, Enlace aquí. Voy a guardar una nota de MotoGP. A ver, nota. Porra. Venga, enlace aquí. Pegar. Venga, ya está. Ok, ya tengo guardado el enlace. ¿De acuerdo? Toño, gracias por estar viendo el vídeo, tío. Y me está ayudando por el WhatsApp. Ahora te he visto el enlace. Gracias, tío. Me ha costado, porque estoy aquí en directo y luego seguramente en casa lo veré bien, ¿vale? Pero ahora me ha costado verlo, ¿vale? Bueno, chicos, si gano, viajo desde Miami beber. Toma ya. Claro, tío. Soy un flipado, tío. Si estoy de fuera, ¿qué? Si soy de Argentina, ¿qué, tío? No puedo pagar un billete de avión, ¿sabes? O sea, eso de la comida, eso va a ser difícil, de la comida. Porque, claro, ahora yo he contado de España, tío. Porque, claro, si me viene uno de Estados Unidos, tío, de Argentina o de Brasil. Claro. Vale, los duplos son 9. Los que tengáis más, no os flipéis porque os van a corregir, Los que tengáis más duplos, los van a corregir, O sea que no os flipéis porque son 9 duplos, 9 duplos tenéis. 9 duplos. ¿Ok? Salvador y Pole. Bueno, chicos, esto está rodando bien. Me gusta. Así que esto mola, Mola. Vamos a ver cuántos somos ya, que vamos creciendo. A ver. 52, chicos. 52 ya de entrada. Ahora pondré un mensaje fijado en el directo. Lo voy a hacer ahora. Ok, voy a ponerlo el mensaje fijado en el directo.
y lo voy a poner después en la descripción del vídeo. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo para inscribiros. Fijar mensaje, ¿vale? Tenéis fijado el mensaje, ¿ok? Y luego en la descripción del vídeo pondré también el enlace para que lo tengáis, ¿de acuerdo? A ver si llegamos a los 3000 y petamos, petamos la web y tenemos que invertir más en otra web nueva, tío. ¿Vale? Pues bueno, chicos, puedes regalar un pack de polos. Oye, lo del viaje he hablado demasiado. Es que esto de hacer directos, tío, a veces, joder, hacer directos de aquí, ¿sabes? Hacemos crowdfunding para el que gane. Muchas veces el talento no lo tiene el marinero. Donde manda capitán, ya estamos inscritos. Oye, sois muy de la coña, ¿no? ¿Qué? Sois muy de la coña, ¿no? ¿O no? ¿No sois muy de la coña? Bueno, pues esto está guay. Esto está guay. ...58, chicos. Ya somos... Vamos a repasar aquí los que estáis inscritos ya. En la porra de MotoGP. Yo, TR MotoGP, soy el administrador. Que por cierto, preguntaré si alguien puede ser administrador, porque a mí me da mucho palo ser administrador. Así que Antúa S, yo creo que es el propietario de la web. TR Alex Maci. Bueno, esto los hemos leído ya. Esto también, Isma, Lourdes, Pepu, Manu, Noxin, Pepu, Juan CM, De la Fuente, Armán, Chori34, Andrés, Lucho Pipe, MC, Ricky, Sesc, José Medina, Aciburri, Paco Reyero, Luisente, Olimar 33, Vespanator, toma ya, Cupe, Rubenigue 13, Chino 31, EMTB Garraf, Aquimista, Merino Auto, IMB Gas, Maes, Russell, 15 Champions, joder, ya tenéis 15 Champions. Neo 261, Kevo, Andosins, Marcelo, Fairware, Poncho, Cranky, Robtech, Pedro y 010 Miguel. 58 inscritos ya, 60 ya Chilín y Raposo Comín, 60 ya competidores para la porra. Hostia, tío. Qué pique, tío. Qué pique. Muy bien, Manu Fernández. Muy bien. Yo la spin pongo a Pedro tercero. Toma, Emanuel Sánchez ya pone a Pedro tercero, ¿eh? Que por cierto, hoy he tenido movida con lo de Pedro, ¿eh? Me han dado el toque con lo de Pedro, ¿eh? Hoy me han tirado las orejas, ¿eh? O sea que... Pero al final lo he defendido, tío. O sea, encima que lo defiendo, ¿sabes? Y me tiran de las orejas. Pero bueno. Sale aquí polvo. Aciburri, bueno, estoy contento de hacer la porra. Es una cosa que tenía siempre pensado, porque crea mucha afición, ¿sabes? Hacer la porra y venir aquí a ver los resultados. Y sobre todo apostar y verlo. Lo que pasa es que me molaría ver, no sé si se puede, quién está más apostado, ¿no? ¿Por quién se ha apostado más? No sé si eso se puede ver o no. De momento no puedo. Yo veo mi apuesta, pero no veo lo de los demás, ¿sabes? Y me molaría ver, a no ser, aunque no vea exactamente lo de los demás, tal. O sea que si fuese así, claro, la gente diría, me espero y voto lo mismo que los demás, ¿no? O sea, es mejor que no salga entonces. Entonces es mejor que no salga. Igual es así todas las porras, ¿eh? Tampoco sé porque es la primera vez que hago una porra. Pero en la porra que hacíamos nosotros, en el chat, era un WhatsApp, que mira, voy a poner la porra que hice yo el año pasado, con mi grupito de aquí de Girona. ¿Ok? MotoGP.
25. Ya la tengo por aquí. Vale, ¿es esta? Vale, estoy por aquí. Era un chat, bueno, voy a ponerlo rápido. Era un chat que poníamos apuesta y tal, ¿no? ¿De acuerdo? Y ves, esta es la clasificación. Aquí, ¿sabes? Y era un Excel que hacía pues Jordi, mi colega, y tal, ¿vale? Entonces aquí pues, ¿ves? Pues cada uno ponía entonces todo el mundo veía lo que se apostaba. Yo aquí, por ejemplo, puse Bañaya, Bastianini y Martínez para ganó. Esto fue Barcelona, creo, ¿eh? Barcelona. Bañaya, Bastianini y Martín. Acerté Bañaya y Martín. Y Márquez hizo segundo. Y Alex quedó, no me acuerdo, tío. ¿Vale? Entonces, yo aquí veía los que la gente apostaban, ¿no? ¿Sabes? Bueno, así que. Y ahora, pues no, ahora no lo veo, pero casi que es mejor, entonces, ¿no? Porque si no, sería muy fácil. Sería muy fácil apostar a lo seguro. Voy a apostar a lo que hagan todos y más o menos estoy por ahí arriba, ¿sabes? Pero no. Yo creo que es mejor que no se vea entonces. Bueno, chicos, pues 61 ya. Vamos a hacer refresh. A ver cuántos somos. 66. Vamos con 66 ya. Chilín, Reposo Comín, X-Storm, C. Spinalet, Danineco, Jauma, Porrinet, Tomás A. Bienvenidos a la porra de MotoGP. No sé si habéis hecho la apuesta ya. Yo tengo una apuesta hecha, pero la voy a modificar seguramente. Así que no hagáis mucho caso porque esta apuesta, he dicho antes, la he hecho antes para probar la porra. Así que no, ¿vale? Bueno, chicos, ya llevamos 56 minutos de directo. Bueno, hoy ha sido un directo, no hay información. Hostia, a mí me falta un poquito de información, de cosas, ¿eh? Como que hoy ha sido muy. Ha ido Jorge Martín, que es una putada, pero claro, la gente está viajando. Hasta el miércoles estará todo esto muy, muy calmado, ¿vale? Que se prepare Acosta. Oye, por cierto, el tema de Acosta, aún, os lo habéis tomado muy a pecho todos, lo de Acosta. ¿No os habéis pasado un poco, tío, con Pedro, todos? Pregunto, ¿eh? Porque, tío, tampoco es para tanto, ¿no? Hostia, ha sido como muy. Se lo han condenado a saco, a Pedro, tío, ¿eh? Yo he flipado bastante, ¿eh? He flipado bastante con lo de Pedro Acosta. Y yo, tío, no sé. Hay cosas peores, ¿no? Pero bueno. Camiseta o libro firmado por Manolo también me gustaría. Lourdes Fernández. Ideas, ideas, ideas. Lo de la comida estaba bien, pero claro, los que sois de fuera de España, tío, como que es una putada, ¿sabes? Pero bueno. Un viaje a Andorra podemos regalar. Un viaje a Andorra, tío. Para que vayas a hacer compras a Andorra. Bueno, algo haremos. ¿Queda en stand-by el regalo? Pensaremos un regalo que sea coherente, que se pueda cumplir, ¿de acuerdo? Y ya está, y le iremos viendo, ¿sabes? Pero algo haremos. Se ha condenado él solo, tío. Sí, sí, se puede cambiar. La votación es desde ya hasta una hora antes de la carrera. Ojo que tengo que revisar porque la carrera sprint y la race son horas diferentes, ¿eh? Unas a las 9 y otras a las 10, creo. Y creo que no esté mal, esto. Ir con cuidado los primeros días, no ponéis mucho la frenada en las apuestas porque que no esté cerrada y os quedéis sin apostar y luego perdéis puntos, ¿no? O sea, con cuidado, no esperéis hasta el último momento, ¿de acuerdo? Me queda bien, Pedro. Lo de Acosta es una chorrada de un chaval de 20 años, madurará. Un adhesivo de tu logo. Bueno, algo un poco más, ¿no? Muy bien, pues nada, chicos, vamos a dejarlo aquí, horita de directo hoy y nada, gracias, como he dicho al principio, a la gente que me habéis llamado para el tema de las federaciones. Seguimos luchando, chicos. Sabéis que el canal, cuando abrimos el canal con Manolo, a pesar de que nuestro colega Paco Peña nos metiera una bronca que te cagas, mira, tío, esto no lo explica nunca, pero tengo más de explicarlo, ¿vale? Lo de Paco, que con cariño, que Paco, hostia, era como. Porque hace gracia. El otro día estuvimos comiendo, el día que vino Nico Abad a comer a Barcelona, y estaba Paco Peña, lo comentábamos, ¿no? Y el tío se reía, ¿no? El tío. Cuando abrimos el canal,
mi lucha era anti-Dorna, ¿vale? Era contra Dorna. Y Manolo era también anti muchas cosas, quizá no tan radical como yo, pero estaba en mi línea, ¿de acuerdo? Era pues muy crítico con el sistema, muy crítico con todo y tal. Y Paco Peña, que estaba, bueno, aún tiene pase de paddock y está siempre en el paddock y claro, Paco Peña tiene una mochila que te cagas, ¿no? Del mundial. Nos venían las broncas, tío, en los vídeos, tío, no puedes imaginar, ¿eh? Bueno, a mí no, porque a mí no tenía confianza todavía, pero a Manolo le metía las broncas, tío, que yo le decía a Manolo, tío, pero ¿cómo podéis estar todo el día peleados de esa manera, tío? Mira, es un tema que ahora me hace gracia y lo explico con cariño, porque a Paco pues lo aprecio bastante en el fondo no, sí, lo aprecio bastante, pero yo antes no era directo, hice directo porque por tiempo yo no podía hacer vídeos, grabarlos, editarlos y no sé qué, ¿no? Y claro, yo quería grabar el vídeo del tirón y subirlo a YouTube ya, al instante, ¿no? No esperar ni una hora, ¿sabes? Era cogerlo y subirlo, ¿no? Yo no sabía cómo iba un directo, ¿no? Entonces hacíamos el vídeo, nos conectamos en Zoom, ponía a grabar y empezamos a hablar, ¿no? Era como muy, ¿sabes? Muy raro, ¿no? Y tío, era empezar a hablar y no sé qué de Maverick, ¿no? Y estábamos ahí grabando en Zoom y Paco Peña, bueno, no digas eso, tío, ¿cómo puedes decir eso, tío? Y yo estaba ahí grabando y yo, tío, ¿esto qué es? Entonces, corta. Y yo, tío, no puedo estar cortando todo el rato, tío, que yo no puedo estar editando el vídeo, tío, que yo mañana tengo que estar trabajando, ¿sabes? Y todo el rato igual, y unas broncas, que no puedes decir eso, ¿qué tal? Y luego se callaban y arrancamos otra vez, ¿no? Entonces yo me ponía a grabar y empezaba el vídeo así, Manolo, cabreado, ¿sabes? Y casi sin querer hablar, digo, bueno, yo una situación, digo, esto no puede ser, tío, pero así cada día, ¿eh? Digo, tío, esto no puede ser, tío, porque es que no, ¿vale? No, porque no, bueno, unos cacaos, tal. Y un día me acuerdo que yo estaba yo no podía, ¿sabes? No, es que no podía. Y un día me acuerdo estaba en Playa de Aro, y no sé qué dije de Maverick, y Paco Peña me grita, oh, no sé qué. Digo, mira, lo dejamos, tío. Yo, no, o sea, a mí no me grita ni mi padre, ¿sabes? En plan coña, ¿no? Pero cogí y le dije, oye, Manuel, mira, que lo dejamos, tío, porque yo estoy cansado, ¿sabes? Ya llevamos ni un mes, llevamos igual, no sé, 8 o 10 programas, no me acuerdo. Y paso del canal y lo cierro, ¿sabes? Y pasé del canal y lo cerré, ¿sabes? Y luego me llamó Manolo, tío, seguimos y tal. Bueno, seguimos. Pero fue muy bestia, tío, ¿sabes? Muy bestia. Bueno, y eso lo explico porque éramos un canal, o somos un canal, muy críticos con el sistema, ¿no? Y ahora esto que ha pasado con la española, pues me mola porque me da un poco me alimenta, pues mi batalla, tío. Mi batalla, pues, ¿sabes? Con el MotoGP, ¿sabes? Que, bueno, pues que al final, pues, más o menos mi crítica, pues, realmente, la gente que está metida en el mundo de deporte, pues está un poco en esa línea. Entonces, que gracias a los que habéis llamado y seguimos con la lucha para adelante, ¿vale, chicos? Pues nada, tenéis un suerte con la porra, ¿vale? Os explico ahora una cosa muy guay ahora, lo del canal. Eso era secreto, lo que os explico ahora. Era secreto eso, O sea que espero que lo escuche Paco Peña y me envíe un mensaje, ¿vale? Porque mola mucho, tío. Y nada, y aún le mete brocas a Manolo, creo, Creo que aún le mete brocas a Manolo, Paco Peña, Le ve los vídeos y le mete caña, Pues Manolo ya como que es que Paco Peña quiere mucho a Manolo, Son muy amigos, y yo creo que Paco es de los mejores amigos que tiene Manolo. Es el que más lo defiende, el que más lo apoya. Le mete alguna bronca por la confianza, ¿sabes? Pero yo creo que Paco, por lo que yo he visto, yo te diría que así que es el mejor amigo que tiene Manolo. Creo, Porque es el que más se entrega por él. Y yo lo tengo eso clarísimo, Lo tengo clarísimo. Pero bueno, vale, chicos, pues tenéis porra aquí, ok. Y vamos a repasar los que somos ya para cerrar. Si hemos pasado ya los 66 que éramos hace un momento, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y 77, vamos para 100 ya. Así que, Óscar Aro, qué bueno es que sois, ¿no? Oye, ¿quién ha sido el Lumbreras que se ha puesto aquí, Óscar Aro? Bueno, solo falta que gane, ¿sabes? Ya me muero ya.
Airio Leaf, Albers 94, Carlos R, Picas Noel. Oye, ¿vas a repasar los nombres frikis que habéis puesto por aquí? Bueno, solo hay uno. Oscar Aro, uno. A ver si hay un nombre más friki por aquí. No, ¿no? Así en plan. Así había uno por aquí que era, ¿cómo era? Mamar, otro. Mamar. Siempre hay el tipo gracioso. Y Oscar Aro y alguno más por ahí. Ya está, Carlos R. Nada. Pues nada, chicos, 77 no está mal para empezar. Era una media horita directo, 77. Y os espero a todos. Pasar el enlace a los colegas. Pasar el enlace de suscripción a los colegas. Y nada, que os espero aquí para seguir apostando esta temporada. Que bueno, que yo creo que va a ser fácil. La apuesta va a ser bastante fácil. Porque en principio Ducati, pues como el año pasado, va a ser cambiando a los protagonistas. Pero va a ser una cosa 2, 3. Di Antonio también estará por ahí con las Ducati, así que veremos. Hasta aquí el directo, chicos. Último refresh, perdón. Último refresh. Y bienvenidos a la porra, ¿vale? A la porra. Y no gastéis los duplos, ¿vale? Pues nada, chicos, mucha suerte a Jorge Martín, a Márquez y a Peco, que no van a poder decir, sobre todo Marc, que ha ganado a Martín con las mismas armas, porque se ha ido de la Copa Ducati, el campeón del mundo no está en la Copa Ducati, y encima está lesionado. Y se pierde la primera de Tailandia. Así que mucha suerte a Jorge, y mañana haremos vídeo porque habrá anuncio de neumáticos seguramente, y analizaremos aquí la cartita de Michelin. A ver, el colega Taramaso, ¿con qué nos sorprende esta vez? El año pasado en este Gran Premio nos sorprendió con neumáticos totalmente nuevos delanteros, una gama totalmente reforzada delanteros, compuestos más duros y carcasa más dura reforzada, que yo flipé, el duro delantero, y veremos qué hace Michelin con este Gran Premio, que por cierto, no os olvidéis que en los test se probaron los neumáticos 26, ¿de acuerdo? Ese neumático que tanto le gustaba a Bagnaia, que se quitó porque Márquez dijo que no le gustaba, le gustaba casi toda la parrilla, menos a Márquez, ¿vale? Bueno, hay más gente, ¿vale? Pero mucha gente le gustaba y era mejor el neumático, pues no, se quitó, y yo no descarto que ese neumático entre, ¿eh? Yo no lo descarto, es más, igual ni nos enteramos, ¿sabes? Igual ni nos enteramos, que yo creo que eso sería una de las cosas que podía hacer Michelin, ¿no? Meter un neumático nuevo, olvidarnos de las presiones delanteras y tal. Lo veremos si los pilotos no se quejan de la presión delantera, es que ha habido cambio neumático, ya está. Si se quejan, pues es que no. Así que estaremos muy, muy pendientes de las maniobras como siempre, del señor Taramaso de Michelin. Mañana seguramente habrá carta de neumáticos y aquí lo analizaremos. Así que nada, chicos, bienvenidos a la porra. Gracias por estar en el directo. Y seguimos para bingo mañana. ¡Chao!